Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? Damos inicio a este encuentro de hoy. Estamos aquí con el profesor Francisco para trabajar con ustedes, para, digamos, trabajar sobre algunos temas de la unidad número 2 y también, por supuesto, para escuchar algunas inquietudes, ¿sí? Seguramente mientras vamos trabajando, iniciando, va a haber más compañeros que se van a ir sumando, pero bueno, en honor a aquellos que respetan el horario y demás, vamos a dar inicio. Les quería decir que para modo de organización, les proponemos que primero trabajemos un poco con los temas que hemos seleccionado. Por supuesto que mientras vamos trabajando con estos temas que hemos seleccionado, si ustedes tienen inquietudes o quieren hacer preguntas o contar alguna experiencia, bienvenido sea, no tienen más que avisarnos para que les demos el lugar, para que así sea, para que para que dialoguemos. Recuerden siempre que la propuesta es mantener un diálogo con ustedes y fundamentalmente si tienen algo para compartir es súper enriquecedor. Y después que terminemos de trabajar con el tema, seguramente puede haber inquietudes o dudas referido a otros temas y lo trabajemos al final. La propuesta de hacerlo con esta metodología o con este orden, digamos, del encuentro de hoy, es porque como se van sumando a medida que vamos trabajando otros compañeros, pasa que para que estén todos presentes y escuchen, digamos, estas inquietudes que pueden repetirse con algunos otros, ¿sí? Buenísimo, Victoria, encendió sus cámaras, felicitaciones, me encanta poder verlos, así que bueno, todo aquel que se No, anime, porque yo estoy haciendo. de encender la cámara, pues bienvenido sea, María, aquí está, Mara también, bienvenido, ¿sí? Está bueno, sé que algunos pueden ser que estén complicados a lo mejor con el trabajo o No, algo, porque estoy haciendo. Es obligatorio igual. Dijo medida algunos pueden ser que tengan. de lo que es solamente el audio, pero bueno, siempre sepan que es muy lindo poder verles sus rostros y poder compartir, ¿sí? Lo repetimos siempre y lo vamos a seguir diciendo, estamos a disposición de ustedes, así que, bueno, lo que la inquietud o duda que tengan, la vamos a ir viendo y la vamos a ir aclarando, por supuesto, ¿sí? Bien, vamos a dar inicio entonces, ¿te parece, Francisco? No sé Sí, si buenísimo. No, de mi parte también darle buenas tardes y bienvenidos a este encuentro. Nada, lo mismo que comenta la profesora, nosotros sepan que estamos a disposición de ustedes, así que bueno, aprovechen este espacio, como así también el espacio que tenemos en la plataforma eh, al respecto y tratando de organizarnos un poco. Ahí en cuanto a de consultas, se dio la particularidad de que hubo muchas consultas por ahí repetitivas. Ese le hacemos hincapié por un lado, y que tratemos de seguir el hilo. Fíjense las consultas anteriores, si es que no se trató el tema. Y bueno, y por otro lado también, sepan que nos pueden consultar. De hecho, el espacio está pensado para eso, sobre las cuestiones que tienen que ver eh, con los contenidos que vamos desarrollando, ¿no? Porque muchas de las consultas que surgieron fueron por cuestiones, podríamos decirlas, administrativas, de si el trabajo, que las fechas. Recuerden que toda esa información la tienen a disposición, tanto en el cronograma como en la sección de presentación. Entonces, bueno, nada, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, tienen los canales a disposición y lo pueden hacer. bueno, esta gimnasia que les propone el profesor es muy interesante y fundamentalmente para cualquier profesional del área de la administración, ¿no es cierto? El hecho de organizarse, saber, digamos, diligenciar la información que se les está brindando y esto no quiere decir que no puedan surgir otras dudas, pero el hecho de que estemos organizados siempre es mucho mejor, ¿no es cierto? Así que bueno. De tal forma se entiende que para muchos de ustedes es la primera vez en este sistema y por ahí pueden, digamos, están tomando el hábito o la gimnasia de estos procesos de comunicación.
Bien, para el día de hoy, entonces, como les dije anteriormente, la propuesta es trabajar con algunos temas de la unidad número 2. Como siempre les comento, no podemos abordar en estos encuentros todos los puntos, pero sí por lo menos hacer digamos, tomar aquellos, los más relevantes, ¿no? Y hacer tal vez una presentación, digamos, para que ustedes puedan seguir profundizando estos temas. La unidad número 2 nos invita a trabajar sobre lo que es la evolución del pensamiento administrativo. Puntualmente, el pensamiento administrativo ha desarrollado, digamos, a través de distintas escuelas, un gran número de teorías, hipótesis y principios y leyes y un montón de otra información que tenemos a disposición nuestra. Y lo interesante de esto es que muchas de esta información es de relevancia en la actualidad. Fíjense esto, para algunos de ustedes puede ser que este tema no sea atractivo, ¿no es cierto? Que sea poco atrayente como para hacer su lectura. Pero yo los invito, y estoy segura que Francisco también me acompaña en esto, que se involucren en lo que es, digamos, todos los aportes que han hecho las distintas escuelas a través de sus teorías y enfoques, porque ellas explican cómo ha ido evolucionando la administración como tal en cada una de sus vertientes, en cada uno de sus procesos y qué herramientas ha brindado, qué herramientas han tenido éxito, en qué condiciones se ha dado ese éxito o ese fracaso o esa poca, digamos, pertinencia en su utilización. Entonces, esto un poco explica, digamos, el conocimiento o toda esa información que ellos nos brindan explica el por qué, digamos, utilizar una herramienta en un determinado momento y utilizar otra en otro espacio, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre lo decimos que lo veamos. Otro consejo que les doy con respecto a este tema es la idea no es estudiarlo de forma, digamos, de forma teórica, digamos, como que me tengo que aprender vamos a silenciar acá. Que me tengo que aprender todas las escuelas o los aportes de manera, digamos, de memoria, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Porque eso no es necesario, porque contamos con un montón de herramientas que hoy tenemos, gracias a la tecnología, tenemos esa información en el instante de decir, bueno, voy a googlearlo, voy a buscar tal autor, tal bibliografía y lo voy a encontrar. Lo que ustedes tienen que, digamos, tomar de estas escuelas es saber cuál fue el enfoque que ellos utilizaron, cuál fue digamos, la problemática, cómo fue, digamos, de qué manera buscaron resolver esa problemática, que no todas las escuelas lo buscan resolver de la misma manera. Ahora, seguidamente lo vamos a explicar. Entonces, bueno, esto es lo que quiero decirles. Interpretar cuáles son los enfoques que han tenido cada una de estas escuelas, cuáles son las herramientas que han utilizado para poder resolver esa situación o poder brindar la solución a la circunstancia planteada y por último los aportes que ellos han brindado. Esta es un poco la idea de la propuesta de cómo abordar los temas que nos propone la segunda unidad del programa. En realidad, si nosotros pensamos, digamos, cómo surge este tema bueno, de la administración o de la gestión de las organizaciones, decimos que la administración es inherente al individuo, ¿no es cierto? El individuo a lo largo del tiempo ha estado siempre administrando o ordenando o gestionando distintas actividades y acciones. Si lo miramos desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, en el área productiva, en el área empresarial, por supuesto que encontramos una constante en ello. Pero ¿qué sucede? La administración como tal, como nosotros la empezamos a conocer, se da a fines del siglo XVIII con, digamos, un crecimiento y una modificación en el entorno o en el contexto en el cual se daban estos grandes talleres productivos que se les llamaba en esa oportunidad, ¿sí? Con un formato totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, por supuesto, en la actualidad. Esto no quiere decir que pueda haber por ahí algún taller productivo con una estructura, digamos, de años ido, como llamarlo de una manera, ¿no? Pero este es el propósito. Y que también nosotros visualizamos. Visualizamos que
estas escuelas que nosotros vamos a hacer referencia ahora han dejado un montón de, digamos, de aportes, un montón de beneficios, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y que eso, digamos, esos beneficios fueron dados por algunas circunstancias que nosotros podemos encontrar o visualizar a lo largo del desarrollo o la evolución que han tenido las organizaciones en general, ¿sí? Nosotros hablamos de organizaciones en general, aunque en cierta medida o en ciertas instancias nos interesen en particular las empresas más que, digamos, cualquier tipo de organización, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Algunas particularidades que se observaron a lo largo de la historia, digamos, digamos, como circunstancias que se daban para, digamos, para generar un crecimiento o una evolución de las mismas, ¿sí? Comenzaron a haber procesos productivos totalmente nuevos, gracias a estudios que se realizaron. Ya vamos a ver quiénes son aquellas que aportaron esta nueva manera o esta nueva forma de realizar, de llevar adelante los procesos productivos. Bueno, por supuesto, eso en sus inicios tuvo una mirada, un enfoque, una metodología recomendada. En la actualidad, esa metodología de aquel momento o esos aportes fueron totalmente potenciados en la actualidad, pero vemos que siempre estamos estudiando la mejor manera de llevar adelante un proceso productivo. Una de las razones fundamentales era incrementar el resultado final, es decir, los volúmenes de producción, pero claro, no es simplemente incrementar por incrementar, porque ustedes saben muy bien que en ciertas circunstancias no conviene incrementar más porque el nivel de rentabilidad o la relación, digamos, se puede decir también el costo de oportunidad no es conveniente. Entonces, bueno, aparecen lo que se llaman lo que nosotros conocemos como economías de escala, que también son interesantes. ¿Hasta qué punto me conviene, dadas estas instalaciones, con este equipamiento, con esta tecnología, con este conocimiento, que ya lo vamos a ver también, me conviene seguir incrementando la producción digamos, o empiezo a disminuir lo que nosotros llamamos nuestros beneficios? Entonces, ¿hasta dónde conviene que esto suceda? Por supuesto que consecuentemente con la economía de escala viene lo que es la reducción de los costos, es decir, al producir más cantidad con el mismo equipamiento, digamos, fundamentalmente en lo que serían los costos fijos, ¿no es cierto? Me permitiría hacer una reducción de costos, no así los costos variables que están directamente relacionados con lo que es el producto final. Algo importantísimo y fundamentalmente para ustedes en la formación de su carrera, decimos que es la comprensión del trabajo. Vamos a ver más adelante que hay algunas escuelas que se dedicaron fundamentalmente a sacar el enfoque científico del trabajo y digamos, volverlo más humanista. Es decir, comprender al ser humano, comprender las inquietudes, las motivaciones que tiene y a partir de ahí potenciar, digamos, su accionar va a potenciar el resultado final, ¿no es cierto? Que esto es un poco la mirada. Las primeras enfoques teóricos veían al hombre como el hombre máquina, se le decía, lo van a leer seguramente en más de un material. Bueno, esto obviamente fue revertido porque se encontraban cierta desmotivación o fracasos a nivel individual, es decir, nos empezamos a preocupar por el individuo, no así por la persona. La gestión de los procesos, cada vez hacer procesos, ya sea, cuando hablo de procesos no solamente es procesos productivos, también procesos administrativos, que sean eficientes, que su complejidad no afecte en su resultado o en su desempeño en cuanto a la gestión de los mismos. Bueno, ambientes de trabajo más saludables. Van a ver, bueno, hay un experimento que es el de Howard John, que es el experimento de Elton Mayo, que es el que planteó lo que sería, lo que es, mejor dicho, cómo influye la infraestructura, el lugar de trabajo, la luminosidad, la temperatura, el equipo humano con el que se trabaja. Bueno, hay una serie de componentes o de factores que son de gran relevancia, pese a que en el estudio, bueno, los invito a que lo lean porque es extenso, pero vale la pena, donde él encuentra que si bien se trabajó y se mejoró las condiciones de trabajo, porque en realidad se lo sintetizo rápidamente, planteó dos grupos de trabajo, uno al cual se le mejoró muchísimo sus condiciones de trabajo,
otro en el cual su lugar de trabajo era lubre, no estaba con las condiciones, digamos, ideales, y encontró con que el grupo que estaba en peores condiciones fue el más productivo. Bueno, ahí lo que se identificó en la primera etapa de su estudio fue que las personas cuando estamos juntas y motivadas y frente a una situación de crisis, llegamos a hacer, digamos, a potenciar el resultado final. Fíjense estas cuestiones del ser humano, ¿no? Y esto lo vemos a diario hasta en la actualidad. Cuando estamos en un momento de crisis, nos unimos para salir adelante. Y esto es un poco lo que él puede comprobar en su primera etapa de ese estudio. El tema del ambiente de trabajo, el ambiente en general, el contexto, el entorno, ya sea interno o externo, o micro, macro, como lo llamamos en diferentes oportunidades, dado la temática que estamos estudiando, es sumamente importante, ¿sí? Ustedes van a ver que en distintas disciplinas, en distintas materias, se hace hincapié sobre eso porque tiene una particularidad que se ha identificado el nivel de impacto que tiene sobre las personas, sobre las organizaciones en general, y además también que este ambiente, entorno, contexto es súper dinámico. ¿M? Ahora sí le escucho. Entonces, ese dinamismo Gracias. que tiene, ¿qué hace? Hace que esté en constante evolución, entonces tenemos que estar permanentemente adecuándonos. Y el gran desafío que trae ya en la década del 90, finales de la década del 80 y principio de la década del 90, en el concepto, bueno, en los enfoques de las teorías de administración, es que las organizaciones sean proactivas, no reactivas. Esto es muy importante. No esperar que los hechos sucedan para empezar a ver qué solución o qué estrategia vamos a aplicar, sino que como organización, como empresa, debemos estar preparados con anterioridad para que cuando llegue esa circunstancia nosotros ya podamos actuar, ¿sí? Y no ponernos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que nos permite proyectarnos en el mediano y en el largo plazo, no ser, digamos, la organización reactiva es aquella que trabaja siempre en el corto plazo, es aquella que va a ser muy difícil que salga del lugar donde se posiciona porque no está preparada para evolucionar, ¿sí? Esto es un poco lo que se trabaja en los nuevos enfoques o en los últimos más cercanos a nuestros días. Y con ello viene aparejado lo que es la innovación, lo que es la gestión de calidad, los distintos sistemas que se implementan, las ISO, por supuesto, y muchos otros aportes que nosotros encontramos en la actualidad, ¿no? En los sistemas de control, de encontrar el punto crítico de control, como llamamos, que bueno, que parece desde el punto de vista teórico, lo vamos a ver más adelante, pero desde el punto de vista teórico parecería que fuera muy fácil, pero en la realidad, en el accionar de las organizaciones, identificarlo a veces suele tener cierta complejidad. Y claro está que los últimos aportes de mayor relevancia están relacionados con la gestión de la tecnología y la gestión del conocimiento. Aquí hay cierta, digamos, confusión en algunos en considerar que es lo mismo, pero en realidad no, porque nosotros podemos tener tecnología reflejada en la capacidad instalada, digamos, en un software, en una implementación, pero la gestión del conocimiento hace referencia a cómo aplico esa tecnología o digamos, esos saberes que he adquirido o que el equipo humano que trabaja en tal o cual organización, digamos, está preparado, está formado para poder gestionarlo. Bueno, ahí es donde entra en juego el conocimiento, ¿sí? Bueno, hay muchos aportes que nosotros que vamos a visualizar, digamos, haciendo un repaso rápido en todas estas teorías que voy a comentar. Mara nos comenta que, bueno, que Elton Mayo, digamos, fue conductista, pero también es verdad lo que ella dice, ella plantea que las condiciones, que es un poco lo que yo decía recién, las condiciones ambientales del lugar de trabajo son las que en realidad
van a mejorar este performance de cualquier individuo, ¿no? Y bueno, de cualquiera de nosotros también. Esto es un poco lo que nosotros queremos plantear. En cuanto a, bueno, ella me consulta con respecto a los paradigmas. Yo te pido, Mara, que esperes un ratito porque para llegar a los paradigmas vamos a primero mirar los enfoques y después vamos a trabajar en el próximo encuentro sobre los paradigmas, ¿sí? De todas maneras, al final del encuentro de hoy puedo hacer una introducción con respecto a eso porque es realmente muy interesante. Bien, las escuelas más relevantes, ¿sí? Son muchas las escuelas y dentro de cada una de ellas podemos visualizar diferentes enfoques o diferentes aportes, ¿no? Es decir, en cada uno de ellos vamos a encontrar eh, digamos, como subdivisiones. Simplemente lo que quiero ahora yo es presentarles algunas de ellas, como por ejemplo las escuelas clásicas, que son con quien se comienza todos estos nuevos estudios con respecto a la administración y el reconocimiento de esto de más tarde, mucho más tarde, como una ciencia. Donde ahí tenemos dentro de las que serían las escuelas clásicas, tenemos la escuela de la administración científica, representada por Taylor, y la escuela clásica de las organizaciones representada por Fayol. Fueron realmente digamos, se les puede decir, los referentes, los primeros referentes en cuanto a estudios que se fueron realizando y los aportes que nos fueron dando. El surgimiento luego vino de las relaciones humanas, ahí es donde les decía esta cuestión de en qué hacían foco o en qué hacían su preocupación, en qué estaba, mientras que la escuela clásica estaba preocupada en lo que era para ellos la tarea. En las relaciones humanas preocupaban en lo que eran las personas, ¿sí? Este es, digamos, el principal diferencia que hay entre ellas y otras. Muchos de los representantes de las escuelas de las relaciones humanas habían sido antes seguidores de Fayol puntualmente, y bueno, y algunos de Taylor, y se fueron, como quien dice, generando o abriendo un espacio que fuera más representativo con sus pensamientos. La escuela estructuralista, que para nosotros nos dejó muchos aportes, ya lo vamos a ver enseguida. Esta escuela fundamentalmente es una actualización de la escuela clásica de las organizaciones, donde hace nuevos aportes y una nueva mirada con respecto a lo que es la estructura organizacional. Fundamentalmente, ahí el surgimiento está de lo que es la estructura formal e informal. La escuela de contingencias también es más actual, digamos, que las anteriores que acabo de mencionar. Fundamentalmente, en este caso, está, digamos, planteando que, digamos, fundamentalmente que la situación que se dan en las organizaciones y la respuesta que voy a brindar va a depender de qué. Bueno, va a depender de todo lo que nosotros decimos en cuanto a entorno, el puesto de trabajo, el grupo de trabajadores que está involucrado con esa tarea, esa línea de producción o digamos, con ese objetivo. Y también hablamos de la cultura o de la particularidad de la organización, ¿sí? Por no decir de quién es el jefe o quién es el que comanda ese grupo de actividades. Bueno, la escuela burocrática es muy conocida. En realidad, esta escuela, quería decirles hace un rato que ahora me estaba olvidando, me apunté algunas cosas porque hay tanto para decir. En el caso puntual por ejemplo, para que ustedes vean algunas cuestiones, ¿no? La escuela clásica, digamos, de la teoría científica, fundamentalmente, se da en 1903 y es en Estados Unidos donde se desarrolla. La teoría de la burocracia está representada por Max Weber, o Max Weber, en realidad es alemán, así que es Weber. Se da en Alemania, por supuesto, en 1905. Fíjense que está muy seguidita uno del otro. Aquí en lo que representa establece lo que es la estructura de jerarquías. Esto está muy relacionado, vinculado con lo que es la autoridad dentro de las organizaciones. Eh, bueno, si bien, digamos, ¿para qué lo hace? Para la división de las responsabilidades y el seguir apostando a la especialización, que es uno de los aportes que nos hace Taylor en la Escuela de la Administración Científica.
Luego tenemos la escuela clásica, que es la que les llamaba hace un rato, lo de Fayol, que eso se da en Francia en 1916. Fayol había sido un trabajador, un colaborador de Taylor, así que bueno, también él, digamos, abre un nuevo espacio. La gran diferencia que hay entre Taylor y Fayol es que Taylor miró siempre lo que es la tarea, ¿no es cierto? La parte más pequeña de un proceso. Mientras que Fayol consideró que estos talleres productivos eran organizaciones y había que verlos en su totalidad, no mirarlo por partes o por una parte más pequeña. Y a partir de ahí hizo el gran aporte, aparte de los 14 principios que hemos compartido en el material teórico que tienen en la plataforma, también él hizo el gran aporte de lo que es el concepto del proceso administrativo, ¿sí? Que toda organización debe planear, coordinar, dirigir o liderar y controlar. Eso fue, digamos, como un aporte de gran relevancia. La teoría humanista que se da también esta se da en Estados Unidos, la de Fayol se da en Francia, que lo comenté recién, y la humanista es la de Elton Mayo, que fue el primer, digamos, representante que tuvo, o el más relevante, el más significativo en su momento, y se da en 1932. Fíjense que en mi inicio del 1900 se dan las grandes participaciones de todas estas, digamos, de todas estas aportes que nosotros tenemos. Luego tenemos lo que es la teoría del comportamiento que se da en Estados Unidos en 1950, ¿sí? La teoría del comportamiento en realidad es una teoría que nos está explicando. El gran representante es Abraham Maslow, que ustedes lo han sentido en más de una oportunidad, porque desarrolló lo que es la teoría de la jerarquía de las necesidades del individuo y fundamentalmente él es un sociólogo que aportó, digamos, una herramienta para poder comprender a las personas y poder entender qué es lo que las motivaba y qué es lo que no, digamos, no lo hacía. ¿Sí? Esto fue realmente de gran significancia y posteriormente llega lo que es la teoría o digamos el enfoque de sistemas, que es lo como lo llamamos, que ya eso se da en el 1980. Aquí el enfoque de sistema sostiene que la organización es un sistema abierto que interactúa con su entorno y que a su vez por dentro está compuesto por una serie de elementos que no necesariamente tienen las mismas características y particularidades, pero que deben actuar de manera conjunta y sincronizada para poder alcanzar el resultado esperado o deseado, ¿sí? Dice que el resultado de cualquier organización va a depender de la interacción que tengan sus componentes y con el entorno. Y esto de volverse un solo elemento o un solo, digamos, instancia. Bueno, la teoría empírica, la de medición cuántica, son dos teorías que tienen una gran formulación teórica, fundamentalmente la de medición cuántica, donde utiliza todo lo que son herramientas matemáticas para poder comprender y analizar circunstancias productivas o de gestión, ¿no? Y su aporte en realidad vino después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente algunos representantes ingleses que son los más significativos en sus comienzos, por supuesto. Después hay un montón de seguidores de estas teorías y que, digamos, dejaron un gran aporte en cuanto a, digamos, lo que son fórmulas o maneras de analizar distintas situaciones que se presentan digamos, en la organización, ¿sí? Muchas veces hay aspectos que son dificultosos de poder comprender y de poder, digamos, resolver y a través de una fórmula matemática se ha logrado entender esto. En realidad, ese aporte que hacen un gran número de científicos ingleses después de la Segunda Guerra Mundial eran, digamos, algunas consideraciones que se aplicaban digamos, como estrategias en la misma, digamos, defensa de aquel momento que hacía su país, ¿sí? Bien, lo llevaron, digamos, la aplicación de estos conocimientos lo llevaron a las organizaciones, que bueno, esto se considera que es un excelente aporte que nos hicieron y al día de hoy
muchos de ellos siguen actuando y trabajando de manera exitosa. Son modelos teóricos, ¿sí? Quiero decir eso, después hay que adecuarlos para poder implementarlos. Pero, por ejemplo, la teoría de las colas, hay mucho camino crítico, bueno, hay muchos de estos aportes y herramientas que se usan en la actualidad. Algo que quisiera comentar y quisiera que ustedes lo visualicen es que las diferentes escuelas o teorías o enfoques que vamos a hablar o que van a leer ustedes, todos estaban, digamos, tenían preocupaciones. Y la gran diferencia fundamental que hay entre unas y otras es en qué hacían, digamos, foco, en qué sostenían su preocupación, que esto es un poco lo que yo quiero que ustedes visualicen, ¿no? En primera instancia, la gran preocupación era las tareas. Entonces, buscaban y trabajaban en mejorar esas tareas. Esas tareas eran, digamos, en muchos casos eran tareas repetitivas que desarrollaban, imaginemos, ¿no? Una línea de producción. Entonces, en esa línea de producción teníamos una serie, un sinnúmero de tareas repetitivas donde la propuesta fue trabajar para una mejora en la realización de ese puesto de trabajo. Y este fue el gran aporte que vamos a ver más adelante que nos brindó después de sus estudios la Escuela de la Administración Científica. Como, digamos, con estas tareas se lograban los objetivos, pero también se comenzó a tener algunas problemáticas, como lo mismo lo muestra la historia en la lectura de su desarrollo de esta escuela, surge una nueva mirada, un nuevo enfoque que es en la estructura. ¿Qué intenta decirnos preocupación en la estructura? Que a lo largo después se vuelve a trabajar en la estructura, ¿sí? No es solamente una sola escuela, sino que hay varias que trabajan en la estructura. La estructura es poner orden, ¿sí? Esto, dar orden a la manera, al trabajo, dar orden a esa organización, establecer roles, funciones, responsabilidades, delegar autoridad, especificar qué es lo que se hace en cada una o que se requiere que se haga en cada uno de los puestos de trabajo. Esto es lo que nosotros hablamos cuando nos preocupamos por la estructura, ¿sí? Como tampoco esto fue suficiente, vino lo que es la preocupación en las personas. Entonces, bueno, veíamos que si bien teníamos bien aceitado cómo hacer la tarea, teníamos un ordenamiento interno de las organizaciones, o por lo menos lo más parecido a un ordenamiento ideal que se desea tener, nos encontramos con que las personas no estaban motivadas, las personas no rendían, no estaban involucradas. En una época, hace varios años atrás, pero se hablaba mucho de tener la camiseta de la empresa, ¿no? Bueno, obviamente que estas personas no estaban, digamos, de esta manera. Estas personas estaban, en un gran número de ellas, podría decirse que estaban un poco desmotivadas. Entonces, ahí es como nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que ahí, perdón, los científicos empiezan a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que le preocupa a las personas? Y acá hay muchos aportes muy buenos que se hicieron con diferentes miradas hacia las personas, ¿sí? Eh, digamos, a lo largo de los años se sigue trabajando en este tema, ¿m? Que tiene mucha implicancia en digamos, en el accionar que van a tener ustedes el día de mañana como profesionales. Bien, pero el desarrollo, la evolución, la interacción de un montón de elementos comienza a observarse que las organizaciones no están suspendidas en el espacio, sino que viven o están planteadas en un ambiente, en un entorno que tiene particularidades, que tiene características, donde se visualizan factores, que esos factores inciden en ellas, y que a su vez también las organizaciones impactan sobre ese ambiente, algunas más que otras, por supuesto, hay algunas que impactan muchísimo y otras que con menor incidencia. Pero todas, digamos, es como, digamos, la interacción, que esto es un poco lo que les comentaba recién a través de lo que es el enfoque del sistema, la interacción está planteada, está dada hasta un poco antes de que surgiera el enfoque del sistema. Muchos autores, muchos científicos consideraban que las organizaciones eran sistemas cerrados y eso es imposible porque si una organización, vamos a pensar esto, si una organización no tiene clientes, no tiene consumidores, no tiene
no interactúa con la sociedad en la cual, en la ciudad donde está situada, va a ser muy difícil que pueda proyectarse en el largo plazo, ¿sí? Porque si no es como que sería una isla en una determinada ciudad, y esto obviamente está demostrado que no funcionamos de esta manera. Entonces, el ambiente recobra una gran relevancia, como les contaba hace un momento. Igualmente, digamos, con todo este devenir, surge todo lo que es la tecnología. A partir de la década del 60, de 1960, se puede decir que la tecnología comienza a tener un impacto relevante en la manera de la maquinaria, en la infraestructura, digamos, evolucionando rápidamente y impactando a nivel país y a nivel, digamos, internacional, a nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel global, esto es lo que quería decir. En algunos países demoró un poquito más en llegar, como es el caso de Argentina, pero bueno, se puede decir que a partir de la década del 90 nosotros pudimos, digamos, empezamos a trabajar con ciertos niveles de tecnología y poco a poco fuimos equiparándonos a cualquier lugar en el mundo, y en la actualidad nosotros aquí en Argentina podemos decir que hay organizaciones que trabajan igual que en otras que están a nivel, digamos, del mundo, o a nivel, digamos, de primer nivel en el mundo total. Entonces, esto es la gran relevancia. Por supuesto que la tecnología, y fundamentalmente a través de los medios de comunicación y otras herramientas que nosotros hemos incorporado en nuestra vida diaria, que son para muchos de ustedes como que ya nacieron con esto así y que es fantástico. No es que, digamos, no era, hasta hace pocos años no era de esta manera. Y eso nos ayudó muchísimo la fuerte ritmo de crecimiento que se dio a nivel organizacional. Y si a esto le aportamos todo lo que nosotros entendemos por el conocimiento, muchísimo más, ¿no? Porque el conocimiento impacta sobre la implementación estratégica de esa tecnología, de cómo vincularse con el ambiente, cómo definir la estructura, las relaciones y los procesos comunicacionales con las personas y, por supuesto, con la tarea. Ahora bien, estos son en general los puntos relevantes o los temas relevantes en los cuales las distintas escuelas fueron, digamos, preocupándose o, digamos, hicieron foco en su estudio. Pero todas ellas, independientemente del momento en que se dio y independientemente digamos, del enfoque que han tenido, todas buscaban el mismo objetivo y todas buscaban incrementar la productividad, o por lo menos, si no, tener organizaciones que sean productivas. Y si son productivas, incrementar esa productividad. Esa es, ese es el objetivo madre que lleva a que nosotros gestionemos o administremos las organizaciones de manera certera, de manera ideal, de manera adecuada para poder alcanzar los objetivos. ¿Y qué ha demostrado todas estas escuelas? Han demostrado que no todas las organizaciones, por más similares que se le parezcan, por más que dos organizaciones pertenezcan al mismo sector productivo, estén situadas en la misma ciudad, y bueno, y podemos nombrar más elementos que compartan, no se resuelven las situaciones o la problemática de la misma manera. Esto es lo que mucho ha hecho el aporte de la teoría de contingencia, que era la que yo les decía hace un momento, ¿sí? Por eso es que es tan importante saber cuáles son los elementos o particularidades que tienen para identificar cuál es la metodología, cuál es la estrategia, cuáles son las herramientas que debemos aplicar. Algo que me estaba olvidando, que quería comentarles, es que si bien las escuelas se han dado a lo largo de del tiempo, ¿sí? Si podríamos hacer una referencia, digamos, temporal, una línea temporal en el desarrollo de cada una de ellas, no es que se dio una, terminó una o una no encontró más respuesta y surge la otra. Muchas de ellas trabajaron de manera simultánea, muchas veces se retroalimentaron entre sí, y muchos de ellos, pese a que tienen enfoques distintos, pero sí se han retroalimentado, se han enriquecido por hallazgos que han hecho otros teóricos de la administración, y también vemos que muchos de los aportes que nos han brindado
aún en la actualidad siguen vigentes, ¿sí? Como muchos de los principios que nosotros hemos leído a lo largo de todo el material teórico, si es que han tenido, digamos, la oportunidad ya de leer un poquito, digamos, el material, ¿sí? Bien, muchos de ustedes me están haciendo a través del chat comentarios. La teoría burocrática enseguida la voy a volver a mencionar. Obviamente que la globalización, por eso comenté que en la década del 90 para nuestro país fue muy importante la llegada o digamos, la incorporación de tecnología. Y también convengamos que, bueno, si bien la globalización de los países latinoamericanos se da en la década del 80, ¿sí? Eso es nosotros, fíjense, ahí veníamos un poco más lento todos los países latinoamericanos porque el gran ingreso de la tecnología se da en la década del 90. ¿M? No, no digo 10 años después, pero bueno, sí un par de años después. Vamos a hablar seguidamente sobre estos temas que ustedes están aportando, que siempre son muy enriquecedores. Y quiero que repasemos un poco lo que entendemos por productividad, que es un tema sencillo y simple, pero me interesa verlo junto con ustedes por si por ahí puede llegar a surgir alguna duda o inquietud. Les decía, los objetivos organizacionales de todas, independientemente el objetivo, digamos, no, objetivos tienen muchos las organizaciones, no pueden tener un solo objetivo, sí, ese es otro aspecto que vamos a ver más adelante. Pero el objetivo este general, madre, que se le puede plantear es ser productivos, porque en definitiva es esto, las organizaciones digamos, generar o fabricar o producir un bien o un servicio que permita hacer la satisfacción de las necesidades de un mercado consumidor, pero siendo productivo, porque si no soy productivo, esta actividad me va a desmotivar como organización, ¿verdad? Entonces les decía que en realidad, ese objetivo es ser productivo, que es un poco lo que hablábamos. ¿Y qué es la productividad? En realidad la productividad es la relación que se da entre los resultados que se obtienen y los recursos que yo empleo. La propuesta es que utilice la menor cantidad de recursos para obtener la mayor cantidad de resultados, o por lo menos los resultados estos que sean lo más potenciados posibles. Esto es un poco lo que siempre nosotros hablamos. Los resultados hacemos referencia a lo que son productos y o servicios, y los recursos hacemos referencia a los insumos, tiempo, la infraestructura, las personas, por supuesto también los recursos económicos, ¿no es cierto? A todos, si quieren, le podemos llamar esos factores productivos que nosotros utilizamos, aquellos directos e indirectos que impactan en esa realidad. Por ahí no me gusta hablar de factores productivos porque la mirada pareciera ser que fuera solamente en el área de producción, cuando una organización ya Fayol lo planteó, esta mirada de globalidad, o sea, verla en su totalidad a las organizaciones. En la actualidad no se concibe mirarla de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que nosotros decimos. Esa relación entre resultados y recursos, que como lo estaba mostrando recién, la propuesta es que los resultados sean lo más alto posible y los recursos los menores posibles. ¿Cómo lo hablamos nosotros? Es la relación entre la eficacia y la eficiencia. Si ustedes me preguntaran una definición de eficacia y eficiencia, que en más de una oportunidad hay personas que se refieren a ellas de manera como si fueran sinónimos y no lo son, están íntimamente relacionadas, pero no son sinónimos. La eficacia es hacer las cosas, digamos, más que nada es, digamos, a ver, es obtener los resultados deseados, ¿sí? Es obtener los resultados deseados. Y la eficiencia es ¿qué utilizo yo para obtener esos resultados? O sea, el mejor uso que le doy a los recursos para obtener esos resultados. Es decir, hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctamente. Esa es la gran diferencia entre una definición, es una palabra y parece semántico, pero es así. La eficacia es hacer las cosas correctas, definir los objetivos correctos, los resultados que quiero obtener, productos o servicios como ustedes quieran llamarlo, oferta comercial, como ustedes quisieran.
Y la eficiencia es hacer las cosas correctamente, es decir, hacer un uso adecuado y correcto de esos recursos que voy a utilizar para poder, digamos, obtener esos resultados. Estos conceptos quiero que no se los olviden y son importantísimos a lo largo de la vida de cualquier profesional en el área de administración. Y por supuesto que doy por entendido que a partir de ahora no van a confundirse en lo que es el significado de uno y de otro y que no vamos a hablar de estos términos como si fueran sinónimos, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para otros, digamos, personas, individuos que a lo mejor no están formados en el área de administración. Bien, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta que quisieran hacerme antes de hacer un pase, digamos, un repaso, una mirada general por las diferentes aportes que nos han ido dando las distintas escuelas. Si bien este material ustedes lo tienen digamos, en la sección de material teórico, pero bueno, me interesaba un poco charlarlo con ustedes y también, por supuesto, hacer algunas y abrirme a algunas preguntas que ustedes tal vez quisieran hacerme como lo están haciendo, digamos, lo han hecho muy poquito de ustedes, pero lo han planteado. Como les decía, para ir un poco, digamos, haciendo un poco de conclusión con respecto a los aportes de las distintas escuelas, decimos que en primera instancia, las escuelas que aquellos se preocuparon por lo que es las tareas, la gran representante es la administración científica. Esta escuela nos planteó, digamos, el estudio de lo que es el puesto de trabajo, como le decía anteriormente, que es llamado desde el punto de vista, digamos, en formato teórico, la racionalización del trabajo y fundamentalmente lo que se plantea en esta oportunidad es, digamos, desarrollar lo que es la especialización en el puesto de trabajo, primero la división del trabajo, ¿sí? En una línea de producción. Especificar qué individuo, qué persona tenía tal tarea a su cargo y darle las herramientas y los conocimientos indispensables y a su vez también con el tiempo alcanzar su especialización. Si bien son dos conceptos que en la actualidad se siguen utilizando y se habla mucho de lo que es la especialización en el puesto de trabajo y demás, con un enfoque mucho más enriquecido que lo que se trabajó en aquel momento por la administración científica, nos encontramos con que si bien es necesaria, es indispensable poder, digamos, enriquecerla con otros factores que fueron descubiertos posteriormente para, por supuesto, aumentar la productividad, como es un poco lo que estamos viendo como propósito o intencionalidad. La preocupación por la estructura. Aquí vamos a encontrarnos con lo que es la escuela clásica y la escuela neoclásica. En la escuela clásica, como dije anteriormente, representada por Fayol y la neoclásica por, digamos, un gran número de sus seguidores. ¿Qué encontramos? En primera instancia, todo lo que es el ordenamiento y la definición de la estructura, puestos de trabajo, establecimiento de jerarquía, que esto es algo que se enriqueció por la teoría burocrática. También el gran aporte que hizo fue lo que es el concepto que nosotros entendemos por el proceso administrativo. Y la neoclásica, bueno, y no me quiero olvidar de los 14 principios de Fayol que la mayoría sigue vigente al día de hoy. La neoclásica, si bien sigue los lineamientos de la clásica, se da con posterioridad y ahí lo que se identifica, digamos, o se reconoce la composición organizacional que no estaba, digamos, del todo bien claro, se empieza a visualizar que existe una organización formal y la informal que se va a plantear o explayar próximamente, ¿sí? Pero ahí ya se empieza a visualizar. Y por eso aquí también otro de los aportes importantes que se hicieron fueron las funciones del administrador. Los roles y funciones que nosotros tenemos en el material, que son de gran importancia, es lo que, digamos, se da a través de esta escuela, de estas escuelas, ¿sí?
Como le decía recién, la escuela neoclásica se enriquece de la escuela, digamos, burocrática o de la burocracia, donde uno de ustedes me preguntó recién que no la había podido comprender bien. Bien, lo que hizo este sociólogo alemán es estudiar, identificar las diferentes jerarquías que se dan. Las jerarquías se dan, son los niveles organizacionales, lo que hoy llamamos nivel organizacional o jerarquía organizacional. Y se dan fundamentalmente por el puesto de trabajo y el nivel de autoridad delegada. ¿M? Es decir, lo que se espera es que cada persona posea un nivel de autoridad acorde al puesto de trabajo o a la tarea que tiene que desarrollar, ¿sí? Esto es un poco. Si bien la teoría de burocracia hizo su aporte solamente en este aspecto y dejó, digamos, huella a lo largo de la historia o de la evolución del pensamiento administrativo, no tuvo más, no fue mucho más allá de esto, ¿sí? Por eso algunos la consideran como quedó simplemente digamos, ese enfoque cerrado, para muchos autores fue considerado como un enfoque sesgado y no se enriqueció con nuevos aportes de otras escuelas. La escuela estructuralista, que continúa a la clásica y a la neoclásica también, ahí es donde nosotros vemos esta clara visualización de la organización formal, que es la que definimos como organización, con sus jerarquías, con su puesto de trabajo, como quiénes son las personas o individuos que asumen cada uno de estos roles o funciones, con las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las mismas. A su vez se convive con una organización informal, que esa organización informal está dada por los vínculos o relaciones que tienen los individuos de manera externa a la organización y que impactan dentro de la organización, ¿sí? Vínculos que pueden ser porque comparten un mismo deporte en otra organización deportiva, o vínculos porque viven en un mismo barrio, o vínculos que se pueden dar porque son amigos de los amigos de los amigos, ¿sí? Entonces, todo esto, eh, digamos, es lo que se estudia y se analiza cómo trabajarlo dentro de la organización. Cuando lleguemos a la unidad de coordinación, vamos a profundizar este tema para que se comprenda aún más. Y bueno, y también todo lo que les había comentado, lo vinculado a las relaciones, tanto dentro de la organización como fue intra y interorganizacional, ¿sí? Intra e inter, perdón, organizacional, que eso es de también muchísima importancia. Luego tenemos las escuelas que se preocuparon por las personas, que acá tenemos la de relaciones humanas, trabajó mucho con lo que es la organización informal, que era algo que se había visualizado en las escuelas, digamos, preocupadas por la estructura, y aquí se empezó a trabajar con una mirada, un enfoque diferente, muy distinto a lo que, digamos, se venía haciendo en primera instancia, que es mirar al individuo, ¿sí? Mirar a la persona, reconocer a la persona como tal. No es que antes no lo reconocían a la persona, pero no, digamos, no se le consultaba a los operarios, a los trabajadores, a las personas que estaban dentro de la organización algunos aspectos, ¿sí? Es como que no se daba lugar al diálogo o, ¿por qué no?, a expresar su punto de vista, expresar su mirada, que hoy sabemos que esto existe de manera, en muchos lados, de manera natural, algunos otros todavía no se aplican tanto, pero en la gran mayoría es la tendencia a esto, ¿no es cierto? Entender qué es lo que motiva a las personas, por qué un mismo elemento no motiva igual a dos personas similares o dos personas que ocupan igual puesto de trabajo, el ejercicio del liderazgo, las nuevas formas de liderazgo que hay en la actualidad, el reconocimiento que esos liderazgos que nosotros implementamos por ahí pueden ser muy útiles en unas circunstancias y no útiles en otras. Hablar de los procesos comunicacionales, esto es muy importante. Se trabajó con lo que es el equipo de trabajo y por supuesto la dinámica de grupo, que es de gran relevancia en las organizaciones de la actualidad, ¿sí? Sus aportes son innumerables, podemos decir que son muchísimos y la mayoría de ellos están vigentes
las organizaciones actuales. Así que esto me parece interesante para que lo consideremos, lo tengamos en cuenta y por supuesto para que sigamos sumando más conocimiento. Aquí en el comportamiento organizacional hace mucha relación en cuanto al estilo del administrador, que es un poco lo que les decía recién, el tema del liderazgo. No todos no todas las formas de liderazgo son para todos los grupos y por ahí lo que tiene que hacer el administrador es ir adecuando su estilo, ¿no es cierto? Algo también que en un momento no lo dije, no nos podemos preocupar solamente por las personas y o preocuparnos solamente por la estructura o solamente por la tarea. En realidad, vamos a ver que los enfoques actuales es la preocupación de todos estos componentes que son de gran relevancia en el desempeño de la organización. Entonces, esto es un poco lo que vemos hoy. Pero claro, para que hoy pensemos esto, para que hoy entendamos esto, tuvo que pasar lo que, digamos, por los estudios que han hecho estas escuelas primeras, digamos, ¿no es cierto? Con los aportes de estas primeras escuelas y con los aciertos y desaciertos que han tenido en sus diferentes estudios, ensayos y aplicaciones, es lo que hoy podemos decir, sí, hoy nos tenemos que preocupar por la estructura organizacional que define una organización, por el estilo de liderazgo que implemento, por los niveles de jerarquía, bueno, etcétera, 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 que podemos seguir aportando, ¿sí? El comportamiento organizacional también aportó algo que es la teoría de las decisiones. Esto es también muy importante en nuestro desempeño porque, bueno, sabemos que existen diferentes formas de tomar decisiones dependiendo del tipo de problema que se nos plantea, ¿sí? Algo de esto también vamos a trabajar más adelante. Y el gran aporte que hace la escuela del comportamiento o la teoría del comportamiento organizacional es, digamos, la integración por objetivos o la administración por objetivos, como ustedes seguramente lo han escuchado o lo han leído en alguna oportunidad. Fundamentalmente en la década del 90, a finales de la década del 80, en nuestro país estuvo muy en boga todo lo que es la administración por objetivos, ¿no? Hoy se sigue aplicando, pero bueno, no es la única vedette a considerar en el momento digamos, en el momento de definir perdón, estrategias administrativas. También tenemos las escuelas o las teorías que se abocaron a lo que es el desarrollo organizacional, es decir, aquellas que habían logrado ser productivas, ser eficientes, ser eficaces, bueno, de qué manera se pueden proyectar a lo largo del tiempo. Recuerden ustedes que para poder tener un desarrollo primero tengo que tener crecimiento, ¿sí? No se puede tener desarrollos sin haber contado con un crecimiento. Esto también es algo que nos muestran las teorías y justamente ese crecimiento lleva a que tenga que desarrollarme y ese desarrollo muestra un escenario o un elemento en el escenario totalmente nuevo, que es el cambio organizacional. Pero claro, el cambio es válido siempre y cuando esté planeado. Un cambio que sea reactivo y no proactivo puede llevarnos a el fracaso total. Entonces aquí es cuando debemos analizar y hay un montón de teorías que brindan aportes de cómo implementar estos cambios. Estos cambios pueden pasar de ser a una empresa, digamos, una pequeña empresa o mediana empresa a ser una gran empresa. Bueno, esto, es decir, este desarrollo, este impacto, cómo lo damos, cómo lo planificamos, cómo lo programamos para que sea, digamos, exitoso. Esto es un poco también lo que plantea, digamos, a estas alturas. Y el enfoque del sistema abierto, que lo expliqué hace un ratito, es la mirada de la organización interactuando con todo su entorno, tanto con los elementos que lo componen, en esta interacción interna y con el mundo externo que se está retroalimentando de manera permanente y que si no tiene vinculación con lo externo, difícilmente lo interno pueda llegar a tener éxito, ¿sí? O pueda llegar a tener los resultados esperados o deseados. Y ahí es donde vuelve a aparecer la preocupación por el ambiente y el contexto. Entonces retoma su fuerza las escuelas estructuralista y la neoestructuralista, donde su gran aporte es, digamos, todo lo que ustedes, material teórico
que ustedes pueden leer o han leído y han estudiado en relación a lo que es el ambiente y el contexto surge en este momento, ¿sí? Digamos, la reafirmación del sistema abierto y el estudio de cuáles son esos factores, ya sea del micro o del macroambiente, que están interactuando de manera permanente. ¿Cuál es la dificultad que presenta esto? Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero una vez que yo identifique cuáles son los factores, listo, ya está. Claro, pero el tema es que eso se da en un ambiente dinámico y que está en permanente movimiento, entonces están en permanentes modificaciones. Y lo que tenemos que hacer es ir adecuándonos a esas modificaciones y seguir con la actividad del propósito o misión organizacional. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? En el mundo que nosotros decimos, en el mundo empresarial. Muchas veces estas teorías, en algunas de ellas, no todas, han presentado modelos teóricos de gran relevancia, pero lo difícil es que cuando los vamos a implementar, por ahí, en algunos de ellos, no planteaba cómo interactuar frente a lo no planteado, o sea, cómo actuar ante lo no planteado, ante lo no contemplado. Y es un poco ese es el desafío. Bueno, por suerte todo lo que es la teoría estructuralista y la neoestructuralista hicieron un aporte sumamente rico con este tema. Bien, el enfoque de la tecnología, acá tenemos por supuesto la teoría de la contingencia, es una teoría o situacional, también llamada así, porque en esencia lo que plantea es, frente a un problema, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la herramienta que puedo aplicar? Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende del puesto de trabajo, depende del operario, del trabajador, depende del liderazgo, depende de la organización, depende del contexto en el cual está inserta. Cuando nosotros consideramos todos estos depende, por llamarlo de alguna manera, todos estos elementos que yo acabo de mencionar, seguramente vamos a poder identificar cuál es la herramienta que va a ser más adecuada que implementemos para llevar adelante o para resolver la problemática planteada. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, bueno, un análisis ambiental, un enfoque de sistema abierto y, por supuesto, la administración de esa tecnología. Porque no es simplemente implementar tecnología. Supónganse que disponemos o tenemos posibilidad de hacer grandes inversiones, de comprar maquinaria, la infraestructura, sino, bueno, si esa tecnología está acorde con lo que nosotros queremos, digamos, con el resultado que nosotros queremos obtener. Entonces, esto también tiene mucho que ver. Por supuesto, con quién va a manejar o operar esa tecnología, la idoneidad que se necesita para esa tecnología, ¿no? Yo por ahí esto lo explico con algo sencillo, como decimos, bueno, sabemos que existen un montón de software de gestión, ¿verdad? Ustedes seguramente, más de uno tiene la oportunidad en la actualidad a lo mejor de estar trabajando con alguno de ellos. Sabemos que algunos de estos de software de gestión son de alta performance, es decir, son los más destacados y digamos que puede ofrecernos el mercado. Uno de ellos, sumamente conocido, no digo que sea el único, pero sumamente conocido, es el Tango Gestión, ¿verdad? Es un software con altísima eficiencia en el procesamiento de datos a nivel administrativo contable. Ahora bien, una pequeña empresa, ¿le sería adecuado bueno, habría que verlo, ¿no? Esto es un poco lo que planteamos. Por ahí no es certero que implemente ese nivel de tecnología cuando tal vez uno más sencillo en una primera instancia o uno más adecuado a sus realidades podría ser efectivo. Es decir, es un análisis que debo haber. No digo que Tango Gestión no se pueda aplicar, sino esto es lo que estoy planteando. Hay que ver cuál es el más indicado, cuál es de los niveles de tecnología. Bueno, esto es un poco lo que se plantea a través de estos enfoques. Bueno, y junto con esto que me estaba olvidando, es todo lo que hace referencia al conocimiento, ¿sí? La gestión del conocimiento en las organizaciones es importante que lo veamos, es algo intangible, es algo que no se puede, digamos, no tiene vida corpórea. Entonces, es ahí donde comienza por ahí su dificultad de interpretación
pero tiene una alta relevancia en los resultados que nosotros podemos alcanzar con una, digamos, con una implementación tecnológica adecuada. Cuando hablamos de aplicación o del impacto del conocimiento, hacemos referencia a diferentes aspectos digamos, para que ustedes lo visualicen. Estamos hablando de una política de innovación permanente, estamos hablando de un marketing estratégico, por ejemplo, que es algo también que ustedes lo identifican, de política de gestión de recursos humanos que sea pertinente, adecuada a la empresa, la dirección por objetivos, la calidad total, o sea, es para que vean un poco cuál es el enfoque o dónde hacemos hincapié con respecto a esto, ¿no? Y la reingeniería de los procesos que lo mencioné hace un momento. Como ustedes pueden ver, esto es simplemente un resumen, pero los aportes que hace las distintas escuelas a lo largo de la historia son muchos años y por ahí pareciera ser de que esto no es relevante. Sin embargo, el conocimiento de todos los desarrollos teóricos que han sido plasmados y que los mismos reflejan experiencias de diferentes grupos humanos a lo largo de la historia, son altamente enriquecedores para nosotros, para poder brindar respuestas, para poder plantear un enfoque frente a una toma de decisión o frente a una sugerencia que queremos hacerle a un cliente determinado, ¿no? Entonces, por eso es que es interesante leerlos, conocerlos, interpretarlos y poder, digamos, en algún momento seleccionar aquel aporte más adecuado a la circunstancia con la cual estamos trabajando, ¿sí? Bien, estoy abierta a preguntas en primera instancia sobre este tema y después vamos a pasar a responder algunas otras preguntas que ustedes tengan. Tengo, pero es sobre el trabajo práctico que entregamos, así que si alguien tiene primero sobre este tema. Belén, te escucho muy bajo. ¿Podrías, a ver, sí, a ver, Ahí. ahí está mejor, sí, discúlpame, sí, te Que escucho. tengo preguntas, pero sobre el primer trabajo que entregamos, así que si alguien Bueno, quiere si me hacer da, algo si me da, antes de... perfecto, Sí, esperame un segundo, Belén. dale. Si no hay preguntas y si después surgen, me lo plantean, voy a atender primero la inquietud de Laila, que se quedó atentamente acompañándonos y bueno, con todo respeto y me parece que en primera instancia la voy a escuchar a ella y después Belén sigo con vos, ¿te parece? ¿Sí? Y por supuesto. Sí, Profe, ¿cómo le va? Nada, básicamente es un tema bastante largo, entonces está bueno con todo lo que nos dieron de bibliografía. Mi tema es, como le comenté, yo sentí particularmente, no sé si al resto de mis compañeros, que me faltó leer porque me pasó que cuando abrí las autoevaluaciones o lo del ciclo de vida, sentí que era muy poquito el material teórico que habíamos tenido o muy poquito lo que se había charlado en clase en función de las preguntas. Me costó mucho. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Por ende, o sea, siento que necesito prepararme más porque de hecho hay cosas que releí el material y no encuentro la información. Y no bien, quiero que me vuelva a pasar con este tema. perfecto, perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿Cómo ¿quedamos de hago? acuerdo que la Tu unidad pregunta del es, ¿cómo módulo? hago para que esto no me vuelva a suceder? Claro, exacto. O sea, no Bien. me puede volver a pasar porque, o sea, Claro, estoy mal. claro que no, claro que no, exactamente, sí. La propuesta Tal es que cual. no pase, no le pase a nadie esto, ¿sí? O sea que me parece muy buena tu inquietud. Claro, porque las Te cuento. autoevaluaciones son las mismas preguntas, entonces yo qué hice, al primero haberlo desaprobado, las anoté, sabía cuáles estaban bien, y bueno, y las que tenía dudas las busqué en el módulo, y realmente, o sea, lo volví a desaprobar porque me pasó que algunas dudas que tenía no las encontraba, y si bien algunas eran de pensar, o sea, de razonar, hacer analogías, como que no sentí que tenía la información para poder, entonces bueno, como que bueno, ya está, ya me frustré con la unidad uno, pero no quiero que me siga sucediendo de acá en adelante, digamos. No, 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 yo tampoco quiero que esto te suceda más. Mira, Entonces, yo te yo comento, me pude, sí, yo te, yo te yo le quiero, cuento, yo te quiero sí, contar cómo tenés que proceder. ¿Sí? Esto lo, sí, lo comentamos en la primera clase, pero bueno, puede ser que a lo mejor haya pasado, digamos, por alto, digamos, en la interpretación. Mm, mm, eh, chicos,
Esto va para todos, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, el módulo, es para iniciar la lectura. El módulo solo no les va a alcanzar. Yo lo dije el primer día de clase. No va a alcanzar. Es una buena herramienta para iniciar la lectura. Entonces, ¿por qué? Porque me permite familiarizarme con algunos términos, algunos conceptos y está bueno. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Cada unidad que comienza se les comparte a ustedes bibliografía. Mucha de ellas es bibliografía que está digital, o sea que la encuentran y gratuita, o sea que la pueden acceder todos ustedes. Y ahí es donde ustedes tienen que ir a profundizar. Tomando el programa, van buscando temas que están en el programa que no han sido ampliamente desarrollados en el módulo y ustedes ahí amplían, porque no hay otra forma. Algo que quiero aclarar, en la bibliografía que nosotros planteamos varios autores, pero no quiere decir que tienen que ir a todos los autores. Ustedes elijan todos esos autores que nosotros le compartimos con el profe, es porque son bibliografía válida. Y además, observen lo siguiente, que la bibliografía no es la última de todas, porque yo podría ponerle el último libro de Kunz, pero no lo van a conseguir. No va a estar gratuito en forma, de manera virtual, o sea, online. Entonces yo no quiero que ustedes se desanimen no encontrando la bibliografía cuando yo sé que la edición del año 2015 o del 2010 está bien para este tema. ¿Se entiende esto? Entonces, de los libros que nosotros le planteamos, voy a decir, ah, yo conseguí tal. Algunos están en la plataforma, ¿sí? Que están compartidos en la plataforma, en la sección de material. Ahí podés ingresar y tenés material ahí. Y tenés bastante. Pero si no te alcanza o no te gusta mucho cómo escribe ese autor o no lo entendés muy bien, entonces busco otro autor, miro cómo está, me gusta este cuadro sinóptico, me gusta esto, me gusta cómo este autor lo explica y lo tomo de ahí. Y a partir de ahí Sí, hacen las actividades. sí. De hecho, siento que yo ahora ya más o menos estuve pegándole una mirada, no en profundidad, pero sí como para entender la clase, y creo que la clase de hoy va a ser más enriquecedora quizá, o por ahí para entender más. Entonces mi consulta es, esta grabación para poder sacar apuntes y ir relacionando y razonando, que es la manera de la que ustedes, por lo menos el primero con el ciclo de vida, puede pensar, digamos, la teoría con la aplicación en la práctica. Esta clase, al ser por Zoom, ¿queda automáticamente grabada o nosotros cuándo la vamos a poder volver a ver? A partir de mañana lo van a tener disponible. Perfecto. Ok. Listo. Todos los encuentros están compartidos, ya sea que se hagan por Zoom o se hagan, digamos, por Collaborate. Ustedes van a tener toda la Perfecto. información. Nosotros toda la información que tenemos se la brindamos. Nosotros no hay nada no hay nada que vamos a retasear, al contrario. Al contrario, y por ahí de pronto, si por ahí me dicen, profe, fíjate que también tienen algunos papers que nosotros les hemos agregado como un poquito más de material. Sí, esos los tengo, Es sí. decir, es medio tramposo porque son resúmenes, ¿no? Que es para aliviarles el trabajo a ustedes, porque nosotros sabemos que esta materia es muy larga, pero bueno, es como para darles una ayudita, les vamos acercando material, pero no te quedes solamente con el módulo, porque el módulo no. No, perfecto. De hecho, ahí estuve chequeando los links que pusieron. No me abren todos, pero bueno, voy a tratar de Pero conseguirlos sí, o sea, en el Google. sí, Laile, fíjate porque no sé por qué a través de cuál los abrís, porque algunos de ustedes el encuentro pasado me decía que no lo había podido abrir y después el otro me dijo que sí lo había abierto en el mismo momento. Entonces, por ahí a lo mejor es, digamos, digamos, a través de qué aplicativo estás abriéndolo. Pero es Ok. disponible, sí, sí, sí. Puede pasar que a lo mejor en un momento no esté, pero bueno, son espacios, viste, libres y que debe ingresar un montón de gente. Yo no sé si eso se satura o no, viste, eso no tengo idea, pero bueno, este es un poco. Bueno, muchísimas gracias. No, al Eso quería contrario, saber. cualquier duda que tengas, vos preguntá, porque No, sí, voy a usar el chat para consultas de material igual. O sea, sí, el foro. por supuesto. Gracias. No, sí, Laila, y justo verificando sobre todo el tema de la bibliografía de esta unidad 2 puntualmente.
Eh, sí, ahí acabo de entrar. Ya como comenta la profesora, fíjense, y lo bueno es que, por ejemplo, el caso del libro de Álvarez, por ejemplo, usted tiene un link ahí y es una página, como dice la profesora, abierta. De repente está bueno y es interesante que ustedes, por ejemplo, ahora puntualmente se pueda acceder. Entonces, si ustedes pueden acceder, fíjense que tienen la posibilidad de descargar el PDF. Entonces, bueno, de repente ya se lo dejan descargado y fíjense que este libro puntualmente les va a servir para este tema y para futuros temas también. Entonces ya les queda en sus dispositivos el material para trabajarlo. Lo mismo con respecto a fíjense las bibliotecas que tiene la universidad, ustedes tienen acceso a la plataforma iLibro, Y esa me abrió que bueno, perfecto. Esa me abrió bien. perfecto, listo. De 10 Sí, buenísimo. Porque ese es otro, porque en algunos casos tienen que gestionar, no sé si contraseña con biblioteca y demás, pero bueno, ahí ustedes van a acceder también a algunos libros, ¿no? Hay un Bien. montón de libros y algunos de los que hemos puesto nosotros son de la biblioteca de la universidad, ¿sí? Así que creo que sí. Bueno, puntualmente a mí en el caso de Álvarez me gusta mucho cómo relata, cómo explica los diferentes temas y bueno, nosotros ustedes saben que muchos de los temas que nosotros trabajamos en esta materia utilizamos autores norteamericanos, que son es bibliografía que es traducida. Mientras que Álvarez es un autor argentino y esto hace que, bueno, tenga un lenguaje diferente. Por eso me gusta y siempre se los comparto, pero por supuesto que si a ustedes les gusta más otro autor, pueden usarlo también, no hay problema. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar ahora las inquietudes de Belén. No sé si estás por ahí, Belén. Sí, acá estoy. Bien, En realidad ya te había mandado también por privado, pero bueno, me dijiste que lo ibas a chequear y no sé si lo pudiste hacer. En el cuestionario, en la consigna 3 y 4, yo puse verdadero y después, o sea, ponía como que estaba mal, pero en la corrección abajo decía respuesta correcta, verdadero. Y bien. bueno, fue una inquietud que Este también surgió en el tema, grupo. al igual que vos y a varios de ustedes que Mm, sucedió, sí, estoy trabajando con el área de, digamos, de sistemas de la facultad, de la universidad, mejor dicho, porque aquí se plantea, digamos, es un problema de configuración que estaba mal configurada, por lo tanto, digamos, lo que se va a proceder es a reconocer la respuesta correcta a aquellos alumnos que, digamos, no se le ha corregido de manera como corresponde. Lo que se estaba planteando es qué sucede con los alumnos que correspondieron mal. Entonces, bueno, estamos ahí evaluando la manera de tomar una decisión que no afecte a ninguna de las partes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí, Porque sí, se entiende. yo al corregirlo de manera general, que es lo que iba a hacer en primer momento, pero antes de hacerlo lo consulté con el área de sistemas para que me asesoraran, al corregirlo te iba digamos, lo digo así, pero no, te iba a beneficiar a vos, pero iba a perjudicar a otros. En realidad no es beneficiar, es lo que a vos te corresponde, porque vos respondiste bien, y en definitiva es esa la mirada. Pero bueno, digamos, lo que le estamos buscando es una manera de que no afecte a ninguna de las partes, ¿sí? Es decir, bueno. La instancia que se está evaluando es si se anulan o si se mantienen con las respuestas correctas para ambas partes, para no generar ningún conflicto. Es una actividad práctica y lo que menos queremos hacer es que ustedes se vean perjudicados por un error en la configuración realizada en este caso por mí para, digamos, para su rendimiento académico a lo largo del cursado de la materia. Así que quede tranquila, no les he podido resolver porque dependo de este sector de la universidad que tienen un montón de temas que están trabajando, pero sé que en días más esto va a estar resuelto. Sí, quédate tranquila con eso. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. No te respondí nada, Belén, más que lo primero que te respondí, que ya lo iba a ver, porque no tenía ninguna respuesta para darte, digamos, certera. Lo que sí sé Claro. es que se va a resolver, pero no de qué manera, ¿sí?
Bueno, está bien. Pero A esperar entonces, no hay problema. te pido un chiquito a vos y al resto un poquito más de paciencia. Sé que esto genera esta ansiedad en ustedes, pero bueno, quédense tranquilos con esto que va a ser resuelto favorablemente para todos, ¿no? No vamos a perjudicar a nadie con esto. ¿Mm? Bueno, Profe, te gracias. hago una consulta. Sí. ¿La modalidad del parcial va a ser igual, así como la del cuestionario, digamos? Es muy probable que sea similar. Podemos encontrarnos también con que haya unas pequeñas preguntas a desarrollar. Ah, ok, gracias. Pero bueno, más o menos es esto. Por eso nos interesa mucho que ustedes trabajen con esta metodología. Y a su vez también que si ustedes visualizan, ya sea en las actividades prácticas o como en la autoevaluación, son muy poquitas las preguntas sobre aspectos teóricos. La mayoría son temas teóricos aplicados. Entonces es una manera de razonar distinta, ¿no? Que yo quiero que ustedes se vayan ejercitando para que cuando lleguemos al parcial, bueno, la mayoría tenga la oportunidad de lograr los resultados deseados, ¿no? De aprobar el parcial. Buenísimo, gracias. No, por favor. Mateo, las clases se suben en encuentros sincrónicos. Ahí las van a encontrar. Están las dos primeras, la de presentación y la que tuvieron en el último, la última clase, ¿sí? Anterior al feriado. Y la de hoy va a estar a partir de mañana, ya la van a tener. Buenas noches, profesora. ¿Le puedo consultar algo? Sí, por supuesto. Las clases van a ser siempre por Zoom, ¿no? Sí, generalmente Ah, sí, bueno. pero eventualmente que sean, y ahí nosotros les estamos avisando. Ustedes Ah, bueno, bueno. tengan ustedes digamos, el hábito de estar siempre Sí. chequeando, y más ante el inicio de una clase, por ejemplo, en lo que es el Sí. foro de novedades. Nosotros a veces, Ah, ok. imprevistos, Ah, hace que tengamos que reprogramar algo, ¿sí? Ustedes, como se pueden imaginar, digamos, pueden pasar situaciones como la del encuentro pasado, que hubo que reprogramarlo a través de colaborar. claro, Pero nosotros claro, sí, sí. estamos Yo no sabía por dónde subirme y ahora estoy en el celu por una cuestión de que no lo tengo en la compu al Zoom. claro. Y bueno, es más fácil por ahí desde la compu, pero bueno, es lo mismo. Sí, pero no hace falta que lo bajes, podés ingresar igual. Teniendo el link, vos ingresás igual. ¿Sí? Ujú. Ah, bueno, bueno, bárbaro. Sí. Bueno, gracias, profesora. No, por favor, al contrario. Angelina, no sé si los trabajos prácticos son siempre cuestionarios. Los trabajos prácticos pueden tener diferentes metodologías, ¿sí? La idea es, digamos, poder llegar a ustedes con a lo mejor respuestas o una aplicación rápida, dado que el grupo este es bastante numeroso. No sé si se lo han notado. Aquí en esta oportunidad, bueno, hoy cada vez somos menos, pero llegó un momento que éramos más de 60 personas y el grupo supera los 200 integrantes. Entonces, bueno, es una metodología que se utiliza para que ustedes puedan contar con la respuesta de manera rápida, ¿sí? Eh, Así que bueno, esa es un poco hasta ahora han sido de esta manera, puede haber otros. Alejandro pregunta por el trabajo de Habana. El trabajo de Habana no se puede, ya se cerró, no lo podemos abrir, está un trabajo que ha sido evaluado, así que bueno, la idea es que si hiciste alguna producción, estaría buena que después a lo mejor lo chequees con el material teórico que hemos compartido y esa actividad práctica se resolvía respondiendo el cuestionario que estaba a continuación. Así que bueno, eso ya está cerrado. Eh, Andrea pregunta si vamos a ver el tango gestiones. No, aquí no, 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 nada parecido. El tango gestiones, digamos, en todo en el área de sistemas y demás, ¿no? Aquí.
Sí, trabajamos los prácticos, trabajamos como aprobado y desaprobado. Y el puntaje tiene que estar presente. Ya me voy a fijar si a lo mejor ahora, a partir de que estuvieron trabajando el área de sistema de la universidad, puede ser que le hayan destildado para que ustedes vean la puntuación. Pero eso en días lo vamos a tener bien clarificado, ¿sí? O a lo mejor por este tema mismo de la modificación que les planteaba yo recién, es que capaz que el primer práctico sea aprobado y desaprobado, sin puntuación por lo sucedido, ¿sí? Bueno, hoy no se los puedo responder porque no tengo la respuesta, pero que estoy trabajando en el tema, estoy trabajando en el tema. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por ahora no. Bien. Mara me dice que utiliza el libro de Martínez, que dice que explica bien lo de las escuelas, buenísimo para tenerlo en cuenta, ¿sí? Así que como aporte, otra compañera, que eso también está bueno, que busquen, digamos, qué es lo que más, digamos, le facilita a ustedes la lectura del material. Eso es sumamente importante. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, Francisco, si tenés algo más para comentarles a los chicos. A ver. No, 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 no. Angelina pregunta si los multiple choice son siempre 30 minutos. No, los minutos se dan en función de la cantidad de preguntas, Angelina. No siempre son 30. Para el parcial vas a tener una hora y para el final vas a tener una hora. Con la diferencia que vas a tener 40 preguntas en el final y vas a tener entre 25 y 30 preguntas en el parcial. Preocúpense más por leer sobre el material que por la cantidad de preguntas, por la cantidad de minutos. Si uno lee el material, yo he visto algunas preguntas, algunos trabajos de ustedes y algunos han desaprobado, pero le han dedicado 15 minutos para responder. Entonces, es bastante audaz, ¿no? Plantear, digamos, no me alcanzó el tiempo, por ejemplo. Pero en 15 minutos seguro que no. Si está planteado para 30 minutos es para que ustedes se den ese espacio, para que lean detenidamente, para que respondan de manera no reactiva y eviten errores. Pero antes de hacer cualquier práctico, es lo último que tienen que hacer el práctico. Primero lean el material de la unidad, porque obviamente en el material de la unidad están las respuestas a las preguntas que se le hacen en el práctico, ¿sí? Pero claro, si no lo leo, no, seguramente no voy a tener oportunidad de poder aprobar. Delfina, cuando vos entras al trabajo práctico 2 sin antes accionar el cuestionario, ahí dice, no recuerdo bien, pero creo que cierra el día 15. Me parece que el día 15 cierra la actividad práctica. Perdona, pero tengo otras materias y por ahí se me puede confundir, pero estoy casi segura que es el día 15. Cierra después que cerramos la unidad. Nosotros tenemos previsto cerrar la unidad número 2 el próximo fin de semana, el día lunes, comenzar con la unidad número 3. Así que es como que se da un día o dos más y para que ustedes, una vez de finalizar la lectura de los temas de la unidad, puedan, digamos, puedan ustedes hacer el trabajo. ¿Sí? Igual que también otra de las cuestiones que también traten de hacer el trabajo, digamos, varias horas antes que cierre la actividad, porque si no, obviamente se presenta esto. Ah, sí, Morena me corrobora que es el 15, pero Laila también ya lo había corroborado a través de su imagen, ¿sí? Profe, Sí, Ariana, yo tengo una duda. dale. Por ejemplo, si yo desaprobé la autoevaluación, ¿eso me perjudica en algo? ¿O es No. solamente para saber qué tanto sé de la materia? Claro, claro, Ariana. La autoevaluación es un ejercicio.
un ejercicio de aplicación no obligatorio y no impacta en tu accionar a lo largo del cursado, ¿sí? Vos para poder obtener la regularidad, como se explicó oportunamente, tenés que obviamente aprobar la evaluación parcial, ya sea el parcial único o el parcial recuperatorio, haber participado y aprobado tu participación en el foro y tener cuatro de las seis actividades, cuatro aprobadas. O sea que las posibilidades son muchas. ¿Mm? Bueno, gracias, profe. No, por favor. Sí, Agustín, veo que no has ni ingresado a la actividad. Sí, la actividad número 2 propone la lectura de una situación problemática y a partir de ahí responder una serie de preguntas que tienen que ver con el práctico y con la unidad número 2, con el relato del práctico, con la consigna. ¿Mm? Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? Bien. Francisco, ¿algo más que quisieras comentarle a los chicos? No, por mi parte, estamos bien. Bueno. No, quedamos a disposición, lo Sí. mismo que le repetimos siempre. No, no, Cualquier consulta o sugerencia, quedamos a disposición. sí, seguramente que sí. Bueno, ha sido un gusto compartir este encuentro con ustedes. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo encuentro el día miércoles próximo, miércoles 16, si no me equivoco. Estaremos nuevamente conectándonos para trabajar con algunos temas nuevos. ¿M? Bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos próximamente. Chau, chau. Nos Chao, vemos, profe. gracias. Chao, profe, Chao, igualmente. profe. Chau. Profe, nos vemos. Chao, bueno.